Buenas tardes, apreciados jóvenes, amantes de la anatomía humana. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el pericardio. En esta imagen ustedes pueden observar en el centro de la cavidad torácica, llamada mediastino, el corazón en el interior de una bolsa denominada pericardio. El corazón, órgano muscular hueco, se encuentra en el interior de esta bolsa denominada pericardio. El pericardio es un saco o una bolsa fibrocerosa que envuelve al corazón, y no solo al corazón, sino a la raíz arterial que parte de él y a las raíces venosas que llegan hasta el corazón. El pericardio se compone de dos partes, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El pericardio seroso, a su vez, vuelve a dividirse en dos hojas. Una hoja interna visceral llamada epicardio, y una hoja externa parietal que se adhiere al pericardio fibroso. Y entre estas dos hojas del pericardio seroso encontramos la cavidad pericárdica, donde existe unos pocos centímetros cúbicos de líquido. La situación general del pericardio y en su interior el corazón, así como lo vemos en esta imagen, entonces podemos decir que se encuentra en el centro de la cavidad torácica, en el mediastino inferior y mediastino medio. Inferior, medio, así como vimos en la clase anterior. Acá estamos observando el esternón en esta vista, y detrás estamos observando la tráquea exactamente en el punto donde se bifurca en sus dos bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. A los lados vemos la pleura mediastínica que envuelve a este pulmón izquierdo y la pleura mediastínica que envuelve al pulmón derecho. Esa es la ubicación exacta del corazón y el pericardio. El pericardio, esta bolsa o saco fibroceroso, tiene una base que es inferior, donde se adhiere al centro tendinoso del diafragma, particularmente al foliolo anterior del centro tendinoso del diafragma. Acá existe no solamente un contacto, sino una adherencia entre el pericardio fibroso y el centro tendinoso del diafragma. Su vértice es superior. El vértice del pericardio termina cuando el pericardio rodea a estas estructuras vasculares de la base del corazón: la vena cava superior, el callado de la aorta y la arteria pulmonar. En promedio, en el adulto, desde el vértice hasta la base, mide 12 a 14 centímetros. La base entonces del pericardio se adhiere al centro tendinoso del diafragma, y el vértice se inserta alrededor de los grandes vasos del tórax. Aquí podemos observar esta zona marcada en rojo, es la zona donde la base del pericardio se apoya y se adhiere al centro tendinoso del diafragma, particularmente en el foliolo anterior. Observamos la misma imagen. Esta es la zona entonces de adherencia del pericardio al diafragma. El centro tendinoso, recordemos que está perforado por la vena cava inferior, que atraviesa desde el abdomen hacia el tórax e ingresa a la cavidad pericárdica
para terminar en la aurícula derecha. Entonces, este orificio de la vena cava inferior se encuentra en el centro tendinoso del diafragma y detrás del pericardio vamos a encontrar ya en el mediastino posterior, por ejemplo, el esófago. Esto que estoy mostrando es el esófago. Un poco más atrás y a la izquierda la aorta torácica y otras estructuras venosas y nerviosas que aquí no observamos. Esto es lo que les decía. Está el centro tendinoso del diafragma o centro frénico donde se inserta el pericardio. El orificio de la vena cava inferior con la vena cava inferior. Lateralmente encontramos la cara mediastínica del pulmón izquierdo y la cara mediastínica del pulmón derecho. Y atrás encontramos el esófago con los nervios vagos, la aorta torácica, la vena ácidos que estamos observando aquí, y esta estructura, este conducto se denomina conducto torácico. Ahí estamos observando entonces entre los dos pulmones al corazón envuelto por el pericardio. Esta es una imagen cadavérica donde podemos observar lo mismo, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo que están por fuera del mediastino y en el centro aquí el corazón con su pericardio que le envuelve. Acá ven ustedes cómo se apoya sobre el centro tendinoso del diafragma. Y la ubicación es central, un poco a la izquierda del esternón, a la altura desde la cuarta vértebra torácica hasta la octava. El vértice del pericardio se va a ubicar entonces a la altura de la cuarta vértebra torácica y la base a la altura de la octava vértebra torácica. Más o menos de esa forma. Si miramos de atrás sería de esta forma. Bien, el pericardio, dijimos, ya adelantamos que se divide en un pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio seroso vuelve a dividirse en un pericardio seroso parietal y un pericardio seroso visceral llamado epicardio. El corazón, entonces, tiene tres capas. Una capa interna, aquí, que se llama endocardio. Una capa media, que es muscular, que es el miocardio. Y una capa externa serosa, que no es otra cosa sino el pericardio seroso visceral, denominado epicardio. Acá podemos observar pintado de amarillo el pericardio seroso parietal, revistiendo por dentro al pericardio fibroso y luego se refleja y se continúa como el pericardio seroso visceral o epicardio, que ya es la capa externa del corazón. Y entre estas dos hojas del pericardio seroso observamos la cavidad pericárdica, donde encontramos normalmente un poco de líquido, unos pocos centímetros cúbicos, que en ciertas condiciones patológicas puede aumentar, constituyendo el derrame pericárdico. Vamos a mirar bien esta imagen. Podemos observar el corazón, las arterias, la vena cava superior y acá observamos el pericardio seroso y la cavidad del pericardio. Acá ustedes pueden observar la cavidad del pericardio. Por fuera ya acá del pericardio encontramos al nervio frénico del lado izquierdo y aquí el nervio frénico del lado derecho. Eso está por fuera del pericardio, pero en íntima relación con el pericardio, como vamos a ver enseguida. Precisamente acá vemos el pericardio fibroso y por fuera vemos acá el nervio frénico derecho dando ramas en esta cara derecha del pericardio y vemos también el nervio frénico izquierdo dando algunas ramas a la cara izquierda del pericardio. El pericardio fibroso
Entonces, protege al corazón. Podemos decir también que lo aísla de órganos vecinos, en este caso, tejido adiposo que se va a encontrar aquí delante, en el mediastino anterior, pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho, estructuras nerviosas y estructuras viscerales que se encuentran detrás. Se aplica sobre el centro tendinoso del diafragma a nivel del centro frénico, donde se adhiere y se une y termina arriba rodeando a los grandes vasos del tórax. Fíjense ustedes el pericardio, acá cómo se relaciona con el nervio frénico derecho y en el lado izquierdo con el nervio frénico izquierdo. Vemos también la adherencia íntima con el centro tendinoso del diafragma. Vemos al nervio frénico derecho, al nervio frénico izquierdo. Estos nervios están acompañados siempre de una arteria y venas. Esta arteria se denomina arteria pericardiofrénica, rama de la arteria torácica interna que vemos aquí, que es rama de la arteria subclavia. Tanto el nervio frénico como la arteria pericardiofrénica, de ahí su nombre, da ramas al pericardio. La cara derecha del pericardio es vertical, bastante estrecha, llega hasta el diafragma. Se relaciona con la vena cava superior, es decir, se origina a la altura de la vena cava superior. Vemos que se relaciona acá con el nervio frénico derecho y con la arteria pericardiofrénica, rama de la arteria torácica interna que estamos viendo aquí. La cara izquierda se adapta a la forma del corazón, es convexa y vemos aquí cómo es atravesada por las dos venas pulmonares, la superior y la inferior. Vemos cómo se relaciona también con el nervio frénico izquierdo y con los vasos pericardiofrénicos. En esta imagen vemos cómo el pericardio se seccionó y podemos ver en su interior al corazón. Entonces acá vemos cómo llega hasta la raíz arterial y venosa, dividiendo justamente a la vena cava superior en dos porciones, una porción extrapericárdica y una porción intrapericárdica, igual al callado a la aorta, porción intrapericárdica, porción extrapericárdica, igual al tronco de la arteria pulmonar, porción intrapericárdica, porción extrapericárdica, que se encuentra detrás del pericardio. Acá podemos observar la vena cava inferior que ingresa en su interior, las cuatro venas pulmonares que la atraviesan para llegar hasta la aurícula izquierda y detrás, que se encuentra detrás, decíamos, se encuentra aquí, ustedes ven el relieve del esófago y un poco más atrás aún vamos a encontrar la aorta torácica. En cuanto a los medios de fijación del pericardio, en primer lugar tenemos que mencionar su adherencia al centro tendinoso del diafragma, que es muy importante, y su inserción en los grandes vasos del tórax. Accesoriamente existen estos ligamentos: el ligamento frenopericárdico, el esternopericárdico superior e inferior y el ligamento vertebropericárdico. Pero repito, lo más importante es acá su adherencia al centro tendinoso del diafragma y arriba su inserción en los grandes vasos del tórax. Estos son los ligamentos esternopericárdico superior, esternopericárdico inferior y vertebropericárdico. Pero estos son de poca importancia. En cuanto a la irrigación, dijimos que es una estructura muy irrigada y le aporta irrigación ramas de la torácica interna, la pericardiofrénica, que acompaña al nervio frénico, la musculofrénica, que es rama terminal de la torácica interna, y la cara posterior. En la cara posterior recibe ramas de las arterias bronquiales y esofágicas medias, ramas de la aorta torácica. El epicardio
recibe ramas de las arterias coronarias. En cuanto a la inervación, la sensibilidad del pericardio depende de ramas del nervio frénico. Una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, produce mucho dolor detrás del esternón en el centro de la cavidad torácica, y esa sensibilidad es debida al nervio frénico. Los nervios vagos también aportan ramas, pero la función de estas ramas todavía es incierta. Los troncos simpáticos también aportan ramas, y las ramas simpáticas son vasomotores. El nervio frénico, entonces, tiene mucha importancia en el estudio del pericardio por su relación tanto en la cara derecha como en la cara izquierda, y porque este nervio aporta fibras sensitivas al pericardio. El nervio frénico en realidad es un nervio motor y sensitivo, pero la parte motora está destinada al diafragma. Las ramas que llegan al pericardio son las sensitivas. Hasta aquí la clase de pericardio.